Ahora, Ahora yo creo que sí. ahora sí. Ahora sí. Sí. Ok. Ok, Ahora sí, profe. vamos a olvidar la primera diapositiva que, ok, vamos a darle. Vamos a olvidar la primera diapositiva que es la que sale la voz mía. No sé por qué, si hubiese buscado cómo hacerle, llevarle las clases para pasarle y después que corre el video solo, de verdad que no hubiese sabido cómo hacerlo. El tema de hoy. Vamos a dejar las preguntas para luego, cuando ustedes no estén entendiendo o si no me escuchan, por favor, agradezco que me lo digan. Vamos a iniciar la primera unidad con el tema número 1. El tema número 1 generalmente se da como en 3, 4 clases, dependiendo de cómo ustedes vayan avanzando. Y los objetivos de esta primera unidad es que ustedes aprendan, primero, muchos conceptos que probablemente van a ser nuevos para ustedes. Segundo, a medida, es importante que vayan entrando a todas las clases porque es como una continuidad y nos podemos perder, entonces en algún momento no podemos entender y es donde ustedes más se caen en la primera unidad y la primera unidad es importante aprenderla porque la segunda unidad, que es estudioso central, tiene que ver mucho con esta unidad. ¿En qué sentido? Vamos a aprender cómo actúan los fármacos, qué es lo que están haciendo ellos desde el punto de vista molecular. No es superficial en el sentido, ay, me duele la cabeza, me tomé un acetaminofén y se me quitó la cabeza. No, debemos entender todo ese proceso, desde que nos tomamos el fármaco hasta que se elimina y es lo que es uno de los objetivos. Entonces, bien, dándole el concepto de farmacología, farmacología es una ciencia que estudia las sustancias que van a interactuar con sistemas vivientes. Cuando hablamos de sistemas vivientes, por supuesto, entramos los seres humanos y entran los animales. ¿Por medio de qué? De procesos químicos y generalmente cuando estas sustancias se van a unir con elementos macromoleculares que están ubicados dentro de nuestra célula. Nosotros, por supuesto, la farmacología se divide en muchas ramas, como ustedes cuando vayan a leer en su libro se van a dar cuenta. Pero la que a nosotros más nos interesa, porque estamos estudiando medicina, es la farmacología médica. Y la farmacología médica tiene que ver precisamente con todas esas sustancias que nosotros le damos a un individuo. ¿Para qué? Bien sea para hacer un diagnóstico, para aliviar un tratamiento, para curar una enfermedad, incluso para prevenirla. Y no es más que entonces debemos introducir el término de un fármaco. ¿Qué es un fármaco? Viene del griego fármaco y es cualquier sustancia que ocasiona un cambio en la función biológica por medio de sus acciones químicas. Ahora en adelante va a sonar mucho más bonito que nosotros digamos droga o fármaco. Medicina generalmente lo dejamos para el público en general que no entiende cuando uno dice no, porque va a tomar el fármaco tal, pero entre nosotros, entre colegas, cuando estamos en una revista, bueno, se le indicó el fármaco tal. Suena más bonito, suena más cacheroso, pero independientemente que ustedes me digan medicina, me voy a sentir así como que, oye, no me entendieron en la clase. Entonces, el fármaco es cualquier sustancia que va a ocasionar un cambio en la función biológica por medio de sus acciones químicas o bioquímicas. Vamos a recordar que también nosotros tenemos algunas sustancias endógenas que producen estos cambios, producen algunos cambios químicos o tienen algunas acciones químicas que va a producir modificaciones a nivel de la célula. De manera que cuando nosotros en el transcurso que estamos estudiando, yo mencione fármaco, ligando, es prácticamente que lo mismo. Ligando endógeno, ligando exógeno. Cuando sea un ligando endógeno es porque nuestro propio cuerpo tiene la capacidad de producir esa sustancia. Y un ligando exógeno nos referimos entonces a un fármaco, a una droga lícita. Incluso las mismas drogas ilícitas, ellos van a producir modificaciones en la fusión celular. Entonces, para entender muy bien todos estos procesos, nosotros
por decirlo así, las drogas tienen dos procesos, que sería la farmacodinamia y sería la farmacocinética. En términos académicos, para entender lo que es farmacodinamia, es lo que la droga le hace al organismo. Está en constante dinamia para ver qué es lo que le va a producir al organismo a través de unos mecanismos de acción y un efecto farmacológico. Son términos que ahorita vamos a entender de qué se trata. Y la farmacocinética, entonces, es lo que el organismo le hace a la droga. Vamos a verlo un poquito aquí más detallado. Entonces, la interacción del fármaco con el organismo se da a través de estos dos procesos. El proceso farmacocinético, que si bien va a depender de la dosis administrada y la concentración que logra alcanzar para producir acciones en el órgano, o sea, es lo que el organismo le hace al fármaco. Y ello va a depender de varios procesos. Un proceso de liberación de la droga. Recuerden que cuando las drogas ustedes vienen en varias presentaciones, que si cápsula, que si tableta, que si grajea, que si con toda esa forma de presentación precisamente tiene un porqué más adelante cuando veamos la vía de administración. Vamos a saber por qué. Entonces tiene que pasar por la liberación, la disgregación de su forma farmacéutica o la presentación, de la absorción propiamente dicha, de la distribución, del metabolismo y de la eliminación. Cuando nosotros conocemos cuál es la farmacocinética de una droga en particular, que debemos conocerla, porque eso nos va a determinar cuál va a ser el fármaco que yo voy a elegir para una determinada patología y cuál va a ser la vía de administración que yo le voy a indicar a ese paciente. Y el otro proceso que debemos tener bien claro es la farmacodinamia. Ella va a depender de la dosis que se le administre al paciente, que se le indique, y del efecto. O sea, es la acción del fármaco sobre el cuerpo. Y eso, conocer la farmacodinamia de una droga, nos va a determinar la clasificación del fármaco. Hoy nos vamos a dedicar un poco más a lo que sería la farmacodinamia y en el tema número 2 nos vamos a dedicar a lo que es la farmacocinética. Entonces, en la farmacodinamia van a implicar varios procesos. De forma, solo por adelantarnos un poco a los conocimientos, la farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos en el organismo. Una vez que nosotros le indicamos a un paciente o vamos a ponernos nosotros mismos como pacientes, nos tomamos una droga, nos tomamos un fármaco o ingerimos un fármaco, este debe primero librarse de su forma farmacocinética o de su forma de presentación, perdón, que si es una grajea, que si es una cápsula, que si es suspensión, que si es tableta, ella se tiene que liberar primero de esa forma. Luego que se libera, esto por supuesto todo fármaco que es administrado por vía oral, se absorbe, llega al torrente circulatorio, que sería la segunda parte, llega al torrente circulatorio, del torrente circulatorio está la forma libre del fármaco, otra parte se puede unir a proteína y esto funciona como un fármaco de reserva, la otra llega, se distribuye y llega a donde están los elementos dianas, donde tiene que unirse con esa sustancia diana para ejercer una acción y un efecto farmacológico. Otra parte puede biotransformarse, da como resultados metabolitos que pueden ser activos e inactivos y por supuesto excretarse. Eso se ve muy fácil, pero en el tema número 2 vamos a unir en esa parte. Entonces, para que ocurra cómo actúan los fármacos, vamos a ver algunos principios generales o vamos a hablar lo que es la farmacodinamia. En esta primera parte de este tema número 1, vamos a ver algunas características que debe poseer el fármaco para poder interactuar. Este sería, como decir, el mecanismo intermedio, o sea, debe existir un fármaco, debe unirse con el receptor para ejercer una acción farmacológica.
acción farmacológica no es igual a efecto farmacológico. Entonces, para que llegue a esta parte de una acción farmacológica, por supuesto, el fármaco se va a dar en moléculas del fármaco. Una vez que se libera de su forma farmacéutica, hay una distribución de la droga para poder llegar a todos los tejidos y esa distribución, por supuesto, no va a ser uniforme. Entonces, para que el fármaco funcione, debe interactuar con elementos diana. Vamos, esos elementos diana sería entonces, vamos a ocultar aquí, estos elementos diana, vamos a darle un nombre que serían los receptores. De los receptores vamos a hablar posteriormente. Pero para que pueda existir esta unión fármaco-receptor, debe existir algunas características. Primero, que para poder interactuar, el fármaco, fíjense, tiene que hacer o tiene que llegar a tantos, tiene que pasar por tantos compartimientos para poder llegar a la biofase, que es donde estaría el receptor. Entonces, debe aproximarse a su receptor. Otra característica del fármaco para poder interactuar, fíjense que ya le estoy diciendo, una de las características es aproximarse al sitio o llegar al sitio donde está el elemento diana. Otra sería el tamaño de las drogas. La mayoría de las veces, la mayoría de las veces no, siempre es así, el fármaco viene ya viene predeterminado con un peso molecular y el peso molecular de la mayoría de las drogas va de entre 100 y 1000 Dalton. Por supuesto, estas son características que va a ayudar a que este fármaco pueda interactuar con su elemento diana, en este caso sería el receptor. Entonces, aproximarse a donde está el elemento diana y tiene que ver mucho el tamaño de la droga. La otra característica sería el tipo de enlace por el cual el fármaco se va a unir a su receptor. Esto sí es parte de bioquímica. Recuerden que, bueno, recuerden, no, ustedes no deben saber eso. Los fármacos van a tener una carga eléctrica y dependiendo de esa carga eléctrica, por eso es que debe unirse a su receptor para poder interactuar con él. Dentro de los tipos de enlaces, recuerdan, esto sí lo deben recordar, son básicamente que los enlaces, vamos a decirlo así, los enlaces que son reversibles y los enlaces que son irreversibles. Los enlaces irreversibles generalmente son los enlaces covalentes que hace un enlace bien fuerte, es un enlace totalmente fuerte, es muy fuerte y es difícil de romper. Uno de los ejemplos, entre tantos que hay, sería cuando nosotros administramos el ácido acetilsalicílico, que es una droga ácida con un peso molecular determinado, tiene una proximidad a su receptor y los tipos de uniones entonces de forma covalente. Es muy fuerte y es difícil de romper. Una vez que ustedes dirán, bueno, pero entonces esa fármaco va a perpetuar su acción en el tiempo. No, porque acuérdense que como son moléculas biológicas, ellos tienen una vida media. Pero aquí lo que yo quiero resaltar es los tipos de enlaces con los cuales se une el fármaco con su receptor. El otro tipo de enlace serían los enlaces electrostáticos, son los más frecuentes. Aquí en esto están las fuerzas de Vanderbilt. Y la fuerza de unión va a depender o va a variar, puede ser o muy fuerte o muy débiles. Y el otro tipo de enlace, eso ustedes, esto es repaso, por eso es que voy rapidito en esta parte con los tipos de enlaces, son los enlaces hidrófobos. Y estos son una de las características principales de cuando se da este tipo de enlaces tipo hidrófobos, son enlaces reversibles. Entonces nosotros debemos pensar que esta droga tiene una particularidad que también son liposolubles. Recuerden que, o recuerden, no, las drogas tienen que atravesar varios compartimientos y entre ellos la membrana celular para poder llegar a su receptor. Entonces las drogas liposolubles pueden atravesar fácilmente ley de Fick y son enlaces de tipo hidrófobos que son reversibles.
Con esto me detallo que una o la importancia, o lo que quiero que se lleven clarito para su casa, en relación a que los enlaces covalentes, entonces son los enlaces más fuertes, difícil de revertir, y tenemos los enlaces electrostáticos, fuerza Van der Waals o hidrófobos, y son enlaces reversibles. En los enlaces covalentes, generalmente son menos selectivos, otra característica de la droga, y en los electrostáticos hablamos que son más selectivos. Entonces, son propiedades que deben de cumplir la droga. ¿Por qué? Porque si es más selectivo, yo debo de tomar en cuenta la concentración o la dosificación que le voy a indicar al paciente. Por eso es que estos son menos selectivos, porque son irreversibles. No sé si me van siguiendo. Entonces, vemos, son prácticamente 4 características que debe cumplir el fármaco para poder interactuar con su elemento diana. Llegar hasta el sitio donde está el elemento diana, el tamaño del fármaco, que va de 100, vienen ya diseñados de 100 a 1000 Dalton, tienen una carga eléctrica, y eso los da entonces los tipos de enlace, y por supuesto la forma del fármaco debe ser complementario. Esto sería como por ejemplo, fíjense que esto sería un receptor, esto sería una droga, y son complementarias, pero dependiendo de cómo sea el receptor, yo debo tener una quiralidad o ser complementario para que este fármaco pueda unirse con su elemento diana. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, muchachos? Doctora, entonces los fármacos que son, perdón, los enlaces que son irreversibles, ¿el fármaco tiene más efecto? ¿Se podría decir así? Ya va, como no te Eh, capté. Repite. ok, entonces los enlaces, los fármacos que tienen enlaces irreversibles, como el ácido acetil salicílico, quiere decir que tendrían, o sea, su efecto duraría más. No es que duraría más. No. No es que duraría más, sino que dependiendo puede ser un poquito, podemos ver efectos secundarios más. Lo que nos quiere decir es, a la hora de nosotros estudiar un fármaco, oye, esto es un tipo de unión de enlace covalente, yo sé que todas esas son características que posteriormente, cuando yo le hago la indicación al paciente, eso es lo que me va a permitir decir, vamos a colocar este o vamos a colocar otro tipo de fármaco, yo sé durar más en el organismo, mientras ocurre todos los procesos farmacocinéticos. Recuerden que esto es dinámico. Esto es, ahorita lo que estamos viendo es por separado, y al final de la unidad número 1, nosotros vamos a poder, el objetivo es que podamos hacer integración de todos estos conocimientos. ¿Ok? Lo que los enlaces covalentes, lo que yo tengo que tomar en cuenta, oye, como son menos selectivos, yo tengo que dar la dosificación que está descrita que debo indicar, porque puedo tener efectos adversos más frecuentes en este paciente. Y debo tomar en cuenta cómo está su función renal, cómo está su función hepática, que por allí vienen los metabolismos. Ok, seguimos. Una vez que logra interactuar con todas estas características que mencionamos anteriormente que debe cumplir la droga, entonces se une al receptor, que sería la diana farmacológica. Decimos receptor, pero no todo en el organismo es receptor. Hay algunas dianas que tienen las propiedades de los receptores, pero tienen otro nombre. Y vemos que la mayoría de esas dianas o esos receptores son proteínas. Y existen 4 tipos de proteínas reguladoras que van a actuar como diana farmacológica. Después que ocurre todo este proceso, entonces ese fármaco puede unirse al receptor, puede modificar la función de las células a través de enzimas, o puede modificar la función de las células a través de proteína transportadora,
o a través de modificaciones de canales iónicos. De manera que cuando nosotros estudiamos un fármaco en particular, nos va a decir su farmacodinamia es a través de que el fármaco pasa todos estos procesos, interactúa y se va a unir con un receptor, o se une con alguna enzima, o se une con una proteína transportadora, o modifica canales iónicos. O sea, ya ustedes van a tener la particularidad de que cuando estudien un fármaco en particular, saben cuál es la función molecular que va a producir esa droga en particular. Entonces, la farmacodinamia estudia la acción y el efecto que producen los fármacos, y eso es a nivel molecular, o sea, a nivel de la célula, donde está, donde está el tejido o el órgano blanco, donde está ese elemento diana. Estudia la farmacodinamia, estudia lo que el fármaco le hace al organismo y es responsable de la respuesta, o sea, es responsable del efecto. Si no hay una acción farmacológica, no vamos a ver un efecto farmacológico. No se me adelante, más ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro, que siempre tendemos a confundirlo. Entonces, cuando nosotros administramos o indicamos una sustancia, vamos a pensar que esta sustancia es un fármaco, llega al organismo, por supuesto se activan las dos propiedades. Esto es algo que se hace de forma simultánea. Ocurre farmacocinética, ocurre farmacodinamia. Si ocurre un mecanismo de acción, entonces nosotros vamos a tener un efecto farmacológico, vamos a tener una respuesta, y como yo sé cuál es la respuesta que espero cuando indico un fármaco, entonces es una respuesta esperada. Y ya yo sé que si esa droga en particular que yo le estoy indicando a este paciente puede hacerme una respuesta no esperada porque no es lo que yo estoy esperando. Tengo un dolor de cabeza, tengo una cefalea, administro un acetaminofén, pero el paciente me manifiesta que no se ha mejorado la cefalea. Entonces, no se me ha dado o no, el paciente no se le ha dado la respuesta que estoy esperando. Entonces, esta sustancia debe llegar a la biofase, entendiendo como biofase el sitio donde está donde ocurre el mecanismo de acción, o sea, es donde está el receptor o donde está el elemento diana para tener un efecto farmacológico. Y para que ocurra el efecto farmacológico, entonces, esa droga en particular debe tener una capacidad de unión con el elemento diana para que generar un estímulo. Y esa capacidad anteriormente mencionamos. Entonces se forma el complejo fármaco-receptor, que más adelante vamos a ver algunas propiedades de los fármacos. Pregunta de examen. Entonces, el fármaco tiene algunas propiedades importantes que no las tenemos que aprender. Debe haber afinidad. ¿Y qué es la afinidad? Es la capacidad que tiene la droga de unirse a su receptor. Afinidad, capacidad que tiene la droga de unirse a su receptor. Cumplió todas las características del fármaco que mencionamos y bueno, son afines. Actividad intrínseca, ya me disculpan, me pasa que es difícil dar clase desde la casa de uno. Actividad intrínseca es la capacidad, entonces, que tiene la droga de generar una respuesta, de generar un estímulo. También otra propiedad es la de reversibilidad. Vamos aquí, el de afinidad, para que ustedes puedan entender un poquito. Es como tengo una cerradura, entonces introducimos una llave y la llave, oye, entró, son afines.
Actividad intrínseca es que esa llave pueda abrir la puerta, porque puede ser que la llave entre, pero no genera ningún estímulo en la puerta y no la podemos abrir. De reversibilidad es que es la capacidad, esto va a depender sobre todo del tipo de enlace con lo cual se una. Hay una separación o sí, se separa ese fármaco del receptor. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Ok. Discúlpenme. Ya va, un momentico. Ya va. Ok, tenemos el de la otra propiedad, es la especificidad, y es un grupo, son aquellas drogas que tienen la capacidad de unirse a un grupo de receptores. Un ejemplo aquí, fíjense, tenemos un ligando endógeno que también puede ser exógeno, como sería la adrenalina. La adrenalina tiene receptores alfa y tiene receptores beta. Entonces pueden unirse a esos dos tipos de receptores. Otro ejemplo sería la histamina, que también es un ligando endógeno y tiene la capacidad de unirse a sus receptores H1 y H2. O sea, es la capacidad de unirse a un grupo de receptores. La selectividad es la capacidad que tiene de unirse a un tipo de receptor. O sea, si yo sé que tengo receptores alfa, receptores beta, pero ese fármaco tiene la capacidad de unirse solamente al receptor alfa. O sea, es selectivo. Y la sensibilidad lo que nos habla es que va a depender si damos una dosis mínima que tenga la capacidad, ese fármaco, de estimular ese receptor. Y esto lo podemos ir mezclando, o ustedes mezclando, no, pueden ir sumándolos a sus conocimientos, que también esto va a depender de la potencia de la droga. Solamente déjenlo allí guardadito. Ok, entonces afinidad es la capacidad que tiene la droga de unirse al receptor a muy bajas concentraciones y reconocer esa droga, la capacidad que tiene de unirse con el receptor. Actividad intrínseca, entonces la capacidad que tiene el fármaco de unirse al receptor y de activarlo, de iniciar alguna acción celular. Tenemos la especificidad, que ya les mencioné, es la capacidad de un fármaco para discriminar entre una molécula de la otra, pese a que son muy parecidas, y eso nos permite entonces, con estas propiedades, nos permite sumarnos a estos conceptos de tipos de drogas, que son tipos de droga agonista y tipos de droga antagonista. La droga agonista tiene la de unirse al receptor y de activarlo. En este caso, si nosotros queremos darle un número a la capacidad intrínseca, le podemos dar una numeración igual a 1. Droga agonista tiene la capacidad, entonces la droga agonista tiene afinidad y tiene actividad intrínseca, ¿ok? Porque se une al receptor y lo activa. Y la droga antagonista tiene afinidad, pero no es capaz de inducir una respuesta celular. Tiene afinidad, pero no tiene actividad intrínseca, o su actividad intrínseca es igual a 0. Las drogas Doctora, agonistas, una pregunta. vamos, sí, claro, yo sé que ya están entrando en duda. Pregunta. No, la pregunta es, ¿actividad igual a eficacia? ¿Quién le responde? ¿Quién le responde? ¿Qué respondes tú mismo que has estudiado? Porque sacaste eficacia. O vamos a ver, vamos a darle chance a tus demás compañeros. Profe, disculpe, la pregunta fue que si afinidad es lo mismo que eficacia. Es lo que preguntó él. Sí. Eficacia es igual a actividad intrínseca.
La afinidad es como la capacidad que tiene el La eficacia, fármaco para unirse al receptor, pero la eficacia es diferente porque la eficacia es la capacidad que tiene él para cumplir la acción él está que preguntando que debe cumplir. si eficacia es igual a actividad intrínseca. Sí, sí, sí. Bueno, según estuve leyendo y decía, había algo que decía así, que la eficacia es igual a la actividad intrínseca, Ok, ¿quién da más? porque es la capacidad que tiene el fármaco para cumplir la acción a la cual él está destinado, pues. ¿Quién más? ¿Quién habló? Para yo ir anotando. Eso vale como eh, participación. ¿Quién habló? Mi nombre es ¿Me Yolimar recuerdas? Farías, profe. Yulimar Yolimar Farías. Farías. ¿Quién hizo la pregunta? José Gutiérrez. Ajá, José. ¿Qué tú crees, José? Porque si lo estás preguntando es porque lo leíste, porque yo no he introducido el Sí, lo término leí de porque por lo menos eficacia me decía que era la capacidad para producir la acción tras la unión del fármaco con el receptor. Y cuando hablamos de actividad intrínseca, el concepto es parecido, que decía que era la Ujú. capacidad para producir la acción tras la unión del fármaco receptor, o sea, prácticamente igual. Es correcto, Por- es correcto. Ok, seguimos entonces. Tenemos que las drogas agonistas, entonces, tienen la propiedad de tener afinidad y tienen actividad intrínseca. Se unen al receptor y producen una modificación en cuanto a la capacidad funcional de la célula. Y las drogas antagonistas tienen afinidad, pero carecen de actividad intrínseca. Ojo, no quiere decir que una droga antagonista es porque no hace nada. Sí hace, precisamente cumple una función y la vamos a ver. Solo que tiene afinidad, reconoce, o sea, el receptor tiene la capacidad de reconocerlo, de unirse, pero no genera una capacidad de respuesta en la célula. Veamos aquí si con estos ejemplos podemos entonces aclarar un poco los conceptos. Estos serían sustancias endógenas que nosotros, cuando digo endógena, es porque se produce en nuestro organismo. Tenemos la sustancia de histamina, ellas tienen la capacidad, son sustancias endógenas, se unen a los receptores H2 y H1. Tenemos la dopamina, que se une a sus receptores, ¿cuáles? A ver, los receptores. Bueno, esto lo van a ver en la segunda unidad. La dopamina se une a los receptores GABAérgicos y tienen una función. Más adelante vamos a ver cuando estos ejemplos, qué es lo que hacen ellos. Tenemos los receptores de acetilcolina. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la presencia de cólicos abdominales, entonces probablemente es porque hay un aumento de este neurotransmisor y es lo que el paciente se une a los receptores muscarínicos y hay cólicos y hay un aumento del peristaltismo intestinal. Tenemos la noradrenalina que se une a los receptores alfa y fíjense que tanto ella puede ser un ligando endógeno y también se puede administrar de forma exógena. Esto sería ligando endógeno, entonces que tienen la capacidad de unirse a sus receptores respectivos y producir una acción y tener un efecto farmacológico. Igualmente tenemos algunas drogas exógenas, como sería el salbutamol, que tenemos el salbutamol, una de sus, ahorita no importa que ustedes no se aprendan, o el objetivo no es que, ay, ¿qué es lo que hace cada droga de ella? Se lo estoy poniendo como ejemplo para poder estar claro en cuanto a lo que es una droga agonista y una droga antagonista. El salbutamol, ¿qué es lo que hace? Es un broncodilatador. Cuando el paciente tiene asma, nosotros le damos este salbutamol, llega a la biofase. ¿Cuál es la biofase? Donde está el receptor adrenérgico beta 2, se une y produce una broncodilatación. Tenemos el diazepam, que es una droga exógena, se une, la administramos,
llega a la biofase, tiene que llegar al sistema nervioso central, que es donde están los receptores donde ellos van a actuar, que es el receptor GABAérgico, fíjense. Dobutamina igual, es una droga exógena, tiene que llegar a su biofase, atravesar todo lo que es el sistema nervioso central y cumplir su acción para poder tener un efecto. Lo mismo sería con la adrenalina. Estos son algunos ejemplos, por supuesto hay mucho más, y con esto lo que quiero es ejemplificar los términos o los conceptos de droga agonista. Veamos qué pasa con las drogas antagonistas. Las drogas antagonistas tienen afinidad, pero no tienen actividad intrínseca. Por ejemplo, cuando hay una reacción alérgica o que se activa, hay liberación por los mastocitos de la histamina, nosotros damos clorfeniramina o cualquier tipo de antialérgico, esto porque, para darle el ejemplo, entonces, ¿qué es lo que hace? Llega hasta la biofase, ocupa el receptor donde la histamina hace su efecto y lo bloquea y por supuesto no está la capacidad de que la histamina pueda unirse a la clorfeniramina porque lo que está es bloqueando. Lo mismo sucede cuando, por ejemplo, tenemos acidez, hay una gran producción de jugos gástricos por las células parietales que producen, eso ustedes sí lo deben saber de fisiología, hay un aumento de ácido clorhídrico, entonces nosotros queremos bloquear esa producción de ácido gástrico, le indicamos al paciente ranitidina o cualquier otro fármaco que bloquea los receptores H2 para que las células parietales dejen de producir esta sustancia. Lo mismo sucede si nosotros tenemos un aumento del peritactismo, que es lo que estamos administrando, la iosina, que es la buscapina que ustedes conocen, es para bloquear el receptor de esta sustancia o este ligando endógeno y así poder tener bloqueado. Lo mismo sucede con el atenolol cuando hay un aumento en la frecuencia cardíaca o por aumento de la adrenalina, que ustedes saben dónde se produce, y es para disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, el antagonista no es que no vamos a ver un efecto. O sea, tiene afinidad y lo que hace es, como decir así, bloquear. ¿Ok? Hasta ahora vamos entendiendo, ¿cierto? Hay otros conceptos cuando ustedes vayan a su libro Goodman y Gilman o cualquier otro libro que revisen. Hay muchos conceptos de agonista parcial completo, agonista parcial incompleto. Lo que me interesa es que usted se me aprenda agonista y antagonista. Y el agonista parcial, entonces, es una droga que induce una respuesta celular, pero no es máxima. Por más potente que sea la droga, si tiene el comportamiento de un agonista parcial, su actividad intrínseca está entre 0 y 1. Es un agonista parcial. Esos son los dos únicos conceptos que quiero que ustedes estén claros. Y el agonista parcial. Entonces, con esto quiero ejemplificar en cuanto a lo que es una droga agonista y una droga antagonista. Fíjense que aquí se cumple, esto sería la droga, por decirlo así, este sería el elemento diana o el receptor. Esta droga cumple con todas las características de la droga, llega y se aproxima a su biofase o donde está el receptor, tiene un buen tamaño molecular, es selectiva, lo reconoce, se puede unir y hay un cambio en la función celular o en la capacidad de la célula funcional. En las drogas antagonistas tiene afinidad, pero carece de eficacia. O sea, estoy bloqueando alguna función de la célula particular. Vemos aquí, mejor ejemplificado. Esto sería una droga Agonista. Agonista. ¿Por qué? Porque tienen eficacia. ¿Ok? Entonces aquí aclaramos el término de eficacia y actividad intrínseca. Es una droga agonista, tiene afinidad, tiene eficacia, por lo tanto es una droga agonista.
Y esta tiene la capacidad de reaccionar, el receptor tiene la capacidad de reconocer la droga, se une, pero carece de eficacia. ¿Sería una droga qué? Antagonista. ¿Okay? Fíjense que las dos tienen afinidad, las dos poseen afinidad, pero solo una tiene eficacia. Lo que quiero es que se les quede presente es que no por el simple hecho que yo les digo que no tiene actividad intrínseca, es que la droga no va a hacer nada así. La droga tiene su función. Entonces, Doctora, afinidad. Profe, yo tengo una duda. Ajá, ¿cuál será la duda? En cuanto a los antagonistas, mi duda es como que ellos funcionarían como que contrarrestando el efecto de otras sustancias. Exactamente, las drogas antagonistas. Lo que quiero es bloquear una acción de la capacidad de respuesta o la capacidad funcional de la célula. Recuerden que yo les mencioné que no solamente los receptores van a reaccionar ante sustancias exógenas, fármaco, droga, sino doctora, con sustancias endógenas. Ajá, Ok, diga. doctora, gracias. en Ok, el entonces, caso, en el caso de los agonistas parciales, es básicamente que ellos tienen una buena afinidad, pero tienen una eficacia intermedia. intermedia, es parcial. Ok, Es parcial. Ok, entonces, gracias. afinidad, de nada. Afinidad habíamos mencionado, esto solo por recordar, es la capacidad que tiene la droga de interactuar con su receptor. Especificidad es la capacidad de discriminar entre una droga y la otra, y la actividad intrínseca es la capacidad que tiene la droga de activar el receptor y producir un efecto farmacológico. Ya esto ustedes deberían de decirme. Entonces, la droga es agonista. Entonces, ¿por qué no avanza? Las drogas agonistas tienen afinidad. Sí, sí tienen afinidad. Sí, sí ¿Tienen tienen, especificidad? doctora. Sí, ¿Y tienen Sí, actividad intrínseca? también. También. Por ahí, También. ok. ¿No entiendes? Sí, Ok, ¿antagonista tiene afinidad? sí, sí, Tiene Sí. especificidad, pero no tiene No. actividad intrínseca. No, ¿Y la sí. agonista parcial Ajá, tiene exacto. afinidad? ¿La agonista Sí, parcial tiene afinidad? Ok. sí. Uy, 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 uy. Pareciera que me están manejando la computadora ustedes por allá. doctora, disculpe, una pregunta. Ajá, pregúntame mientras avanzo. Ok, hay en unas bibliografías que dice que, o sea, existe como una clasificación de la actividad intrínseca de los agonistas, pues, que dice que hay agonistas completos, agonistas parciales y agonistas inversos. En ese caso, o sea, usted no está hablando de los agonistas y que nos quedemos con el agonista Es lo que parcial. les esto- Pero, porque acuérdense que nosotros le damos una guía para ahorita a este nivel. Lo que me interesa es que ustedes sepan que hay agonistas, hay drogas agonistas, hay drogas antagonistas y hay drogas antagonistas parcial. Y es la importancia, por supuesto, de que entro a las clases, que es una guía, que yo sé que la doctora o la profesora me dio esta información y ahondo bajo esta información o esta primicia que me está dando. Entonces sí, entramos en el concepto que yo quiero que ustedes tengan bien clarito. Lo que es una acción farmacológica y lo que es un efecto farmacológico, porque siempre tendemos a equivocarnos. Siempre creemos que la acción farmacológica, estoy hablando mismo, doy el medicamento, pero es que esa es su acción. O sea, y confundimos los términos, vamos a aclararlo. Entonces, acción farmacológica es el resultado de la interacción molecular entre el fármaco y el receptor. En la interacción entre el fármaco y receptor. Entonces, cuando yo doy una droga, yo sé que ese
estímulo o esa interacción molecular puede ser de estimulación, puede ser de depresión o de inhibición. ¿Esto quiénes los hace? ¿Qué tipo de droga? Los antagonistas. De Los las drogas, antagonistas. los antagonistas o de Antagonistas. reemplazo. O sea, ya yo sé que con este término de acción farmacológica, cuando yo administro un fármaco a un paciente, es que yo estoy buscando una modificación de la célula. Puedo estimular, puedo inhibir o deprimir o de reemplazo. Es la acción farmacológica. Entonces, la acción farmacológica es aquella modificación, es un cambio o un proceso en presencia de un fármaco o de un ligando endógeno. ¿A través de qué? De procesos bioquímicos, de reacción enzimática, movimientos de cargas eléctricas o a través de modificaciones iónicas. Y esa acción farmacológica entonces me va a dar lugar a una modificación o un efecto observable. O sea, que si tenemos una cefalea, yo le administro al paciente un analgésico, ese analgésico me va a producir, o sea, tiene que alcanzar concentraciones, llegar a la biofase donde está ubicado el receptor, tiene que dirigirse a nivel de los centros de dolor, producir estos cambios que no sabemos cuál es, a medida que ustedes vayan estudiando las drogas en particular, saben cuál es, y qué es lo que estoy observando, cuál es el efecto que yo espero, qué es lo que observo, qué es lo que observo. A ver, ¿qué me lo dice? ¿Me están siguiendo, muchachos? ¿Cuál fue la pregunta, doctora? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ya hasta se me olvidó. Ok, la acción farmacológica son los cambios a nivel molecular que puede ser de estimulación, depresión, inhibición o reemplazo. Puede haber Profe, algunas usted dice que es lo que modificaciones. observamos, sería el efecto. ¿Sería? El estímulo. No. Cuando tú te tomas una pastilla para dolor de cabeza, ¿qué tú estás esperando? Que se alivie el dolor. Que se alivie Inhibición del dolor. Ajá. Entonces, ¿ese sería el efecto o sería la acción El farmacológica? efecto. Sería el Sería el efecto. efecto. El efecto. La acción genera el efecto. Entonces, la acción genera el efecto. El efecto es lo que nosotros observamos, es lo que nosotros estamos esperando. Profe, La disculpe. respuesta a la acción farmacológica. Ajá. Vamos a ver aquí. Profe, Vamos a seguir. Vamos a seguir aquí y vayan anotando ustedes sus dudas. Vamos a ver. Ok. Entonces, el mecanismo de acción, cuando uno habla de mecanismo de acción, nos tenemos que ir o tener claro que es lo que nosotros vamos a tener a nivel celular, es la modificación de la capacidad de respuesta de la célula ante una droga. Y eso ocurre a través de cascada o de reacciones bioquímicas, bien sea por la formación de segundos mensajeros, bien sea por la modificación de los canales iónicos, bien sea porque se va a unir a enzima. O sea, me tengo que ir a nivel molecular. ¿Cuáles son los cambios que están ocurriendo a nivel de la célula? Eso va a generar cambios fisiológicos en la célula. Y que los fármacos, este término o esta propiedad es importante. Cuando yo doy una droga es para modular una función. No vamos a crear nuevas funciones. ¿Ok? Y después que ocurre una acción, un mecanismo de acción o una acción farmacológica, vemos los efectos farmacológicos. Es la respuesta a la acción farmacológica. Si yo no
tengo una acción farmacológica, yo no voy a ver un efecto farmacológico. Para yo ver un efecto farmacológico, tengo que tener un mecanismo de acción. Es observable, es medible, es cuantificable y muchas veces por aparato sencillo. Un ejemplo de cómo va a ser observable es, por ejemplo, el paciente asmático. Nosotros le damos un broncodilatador, le vamos a dar un salbutamol, por ejemplo. Sabemos que este salbutamol se va a unir a los receptores adrenérgicos beta 2, que es un broncodilatador. Eso sería una acción farmacológica. ¿Y cuál sería el efecto observable? Que mejora la disnea del paciente. Yo voy a ver que este paciente me llegó cansado, me llegó agitado, con una gran disnea, lo estoy observando porque hay uso de los músculos accesorios respiratorios. Le decimos a la enfermera, inyéctale un salbutamol o vamos a nebulizarlo con salbutamol. Resulta que el salbutamol llega a la biofasa donde están los receptores beta 2 adrenérgicos, genera los cambios fisiológicos, modula esa contractura que tienen los músculos lisos, los dilata y ¿qué observo? Que el paciente mejoró su disnea. Por ejemplo, ¿cómo lo vamos a cuantificar? El paciente tiene fiebre, le damos un antipirético, llega hasta la circulación, de la circulación tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, donde están los centros termorreguladores, ahí es donde están los receptores que van a regular la temperatura. ¿Qué es lo que, ese sería el mecanismo de acción? ¿Cuál es el efecto farmacológico observable y cómo lo puedo medir? A través del termómetro. A través del termómetro. Entonces, el efecto farmacológico es observable, medible y cuantificable. Es lo que yo voy a esperar a través de una modulación de una droga que estoy dando, que hace cambios fisiológicos y porque se pone en acción la cascada de reacciones bioquímicas. Que eso es lo que vamos a ver, qué es lo que sucede con los receptores en la semana que viene. Entonces tenemos un fármaco, se une al receptor porque este fármaco cumple con todas las características que necesita este receptor: afinidad, selectividad, cumple con el tamaño, cumple porque alcanza buenas concentraciones a ese nivel y se puede formar en complejo fármaco-receptor. Una vez que se une, ocurren todas las modificaciones bioquímicas y las modificaciones fisiológicas que dependiendo de cuál es el receptor que se une, ya yo sé cuál va a ser la modificación y tenemos entonces la acción. Si hay una acción farmacológica, yo puedo esperar un efecto farmacológico. Hasta ahora vamos bien. Un ejemplo. Tenemos un paciente que hizo una reacción alérgica. Sabemos por qué se da esta reacción alérgica. El paciente consumió algo, tomó algo, vienen las células mastocitos, liberan histamina, que bien sabemos que es un alergeno. Vamos a darnos cuenta que esto sería una célula dentro de nuestro organismo, donde a nivel de la célula están los elementos diana, vamos a darle el nombre de receptores. Esta histamina, que es producida por los mastocitos, se une a su receptor porque es un receptor específico para la histamina y resulta que entonces hay una reacción alérgica. Pero como nosotros sabemos que existen fármacos que van a ayudar a esta reacción alérgica, ¿qué es lo que estoy haciendo? Doy un antialérgico, solo aquí por darle un nombre, pues, pero doy un antialérgico. Este antialérgico cumple con todas las características y las propiedades que hemos venido mencionando, se ubica en el sitio de unión donde se une la histamina, entonces funciona como una droga agonista o antagonista. 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 Porque no, antagonista precisamente, no va a permitir que la histamina se una al receptor y hay mejoría en cuanto a la reacción alérgica y hay reversión de todos esos efectos que produce la histamina. Hasta ahora vamos bien, yo pienso que sí.
Sí, doctora. Entonces, las acciones farmacológicas, ya casi vamos a terminar esta parte, vamos a aguantar un poquito. Las acciones farmacológicas pueden ser básicamente que de 5 tipos. Nosotros podemos estimular, podemos deprimir, como lo acabamos de mencionar ahorita, podemos también irritar, podemos hacer de reemplazo o antimicrobiano. Ya yo sé que cuando yo doy una droga a un paciente, básicamente que son 5 acciones farmacológicas que yo puedo esperar, o bien sea para estimular, para deprimir una función de respuesta celular, para irritar, de reemplazo o el antimicrobiano, que es la tercera unidad, que es muy bonita. Debe llegar entonces a la biofase. La biofase es donde es un término que expresa el lugar de acción de los fármacos a nivel celular. O sea, es donde está el receptor, es donde se ubica el receptor, la biofase, para tener la acción. Y los receptores son macromoléculas reales que están distribuidos en todo nuestro organismo, generalmente de naturaleza proteica, distribuido a nivel de todas las células. Generalmente ellos están inactivos, los receptores no es que están en constante actividad, a menos que exista una molécula o un ligando endógeno o un ligando exógeno que cumpla todas las características que mencionamos anteriormente en las láminas anteriores, que ustedes deben entonces reforzar este conocimiento. Los receptores lo podemos tener ubicado a nivel de la membrana celular. A nivel de la membrana celular pueden estar dentro de el citoplasma, e incluso tenemos los receptores a nivel de del núcleo celular. Entonces, ellos van a estar distribuidos a nivel de todo el organismo, en todas las células, y puede ser en membrana, citoplasma o dentro del núcleo. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunas drogas que pueden estimular a los receptores. Bueno, todos conocen el caso de la cocaína, cuando nosotros, bueno, nosotros no, cuando los pacientes que son consumidores, entonces puede haber una excitación del sistema nervioso central, está estimulando. Lo mismo sucede con la adrenalina, lo mismo sucede con la histamina, lo mismo sucede con la acetilcolina. ¿Cuál es el mecanismo de acción? De estimulación. En caso de depresión, existen muchas otras drogas, el diazepam, cuando el paciente llega agitado, entonces nosotros le hacemos indicaciones a la enfermera de administrar algún fármaco. Si el paciente llega convulsionando, debe tener la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, llegar a la biofase, donde está su receptor, para cumplir el mecanismo de acción. ¿Y qué es lo que nosotros observamos en este paciente? Cuando se le administra el diazepam, que hay como una tranquilidad, hay una depresión del sistema nervioso central. Lo mismo sucede con el fenobarbital, lo mismo sucede con la ranitidina y el metimazol. Esto son muchos, ¿ok? Esto es un ejemplo, esto no es lo mismo que la dipirona, esto es, el metimazol es una droga que bloquea la estimulación de la tiroides cuando hay un hipertiroidismo, y él lo que hace es deprimir la función de la tiroides. De irritación, esto tiene que ver mucho cuando las drogas usamos, que tienen estas propiedades de ser ácidos o alcalinos, saben que tienen la capacidad de irritar la mucosa gástrica u otros tipos de mucosa. Y de reemplazo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un problema de tiroides, se le suministra o se le da sustituto, se le da un reemplazo de hormonas tiroideas. Paciente con anemia, no es que le vamos a estar transfundiendo, dependiendo de si la anemia es aguda o crónica, entonces podemos hacer un reemplazo con administración de hierro. Lo mismo sucede con aquel paciente que tiene un problema de hipocalcemia, o aquellas chicas que tienen un problema de hormonas sexuales femeninas, que se les da de forma exógena para reemplazar la función. Y en relación a los antimicrobianos, bueno, ustedes conocen muy bien los antibióticos, los antiparasitarios,
antimicóticos y antivirales. Esto lo vamos a ver en la tercera unidad. Vamos a ver que sigues aquí. Ok. Entonces, esto es importante. El fármaco no crea nada nuevo. ¿Ok? Siempre va a ser una función celular conocida, bien sea para activar, para inhibir o para reemplazar. La acción farmacológica es aquella modificación entonces que ocurre a nivel molecular. Y si no hay acción farmacológica, no vamos a tener un efecto farmacológico. Y el efecto farmacológico es la manifestación observable que aparece después de la acción farmacológica. Si no hay acción farmacológica, no hay efecto farmacológico. No hay efecto sin acción. Y cada acción comporta un efecto farmacológico. Esto es simple y llanamente para ver de la última diapositiva. Entonces, tenemos el receptor, tenemos un fármaco. El fármaco tiene sus características. Como ellas comparten características, tiene que tener afinidad, tiene que tener selectividad, tiene que tener características dependiendo si es agonista o antagonista, tiene que haber reversibilidad, o sea, hay un reconocimiento por parte del fármaco y entonces el fármaco receptor. Hay un acoplamiento. Hasta aquí hemos quedado. El acoplamiento son propiedades del receptor. En la vamos a ir en más detalle en cuanto a los receptores. Hay una traducción de la señal, esto también lo vamos a ver más, que está produciendo a nivel de molecular, si se unió a proteínas, si se unió a enzimas, si se unió a receptores, significando son canales iónicos, para entonces evidenciar la respuesta farmacológica. ¿Alguna pregunta? Vamos a dejarlo hasta acá. Y entonces el martes vamos a ver lo que serían con más detalle, lo que serían los receptores farmacológicos. ¿Tienen alguna? Doctora, yo tengo 2 preguntas. Okay. ¿Me escucha? Si quieres, abre la cámara para poder conocernos. Sí, abre tu cámara para... Caterina. Caterina. A ver. Abre cámara, vale. Ya la abrí. Aquí no estoy. Te veo. ¿Oyes? Oyes, nena. Sí, aquí estoy, yo me veo. Monetaria. Bueno, ¿me escucha? Quería preguntarle. Sí, ahora sí, Caterina. ¿Es Caterina? Sí. Pregúntame, amor. Ok, volviendo a los tipos de enlace cuando hablaba de las características de los fármacos, cuando usted decía que los enlaces covalentes eran menos selectivos, ¿eso quiere decir que se pueden formar estos enlaces covalentes con más de un tipo de receptor? Claro, precisamente dependiendo de las concentraciones, porque debemos explicar cuál es la dosificación, porque cuando nosotros administramos una droga fuera de su rango terapéutico, estos fármacos que de forma libre se unieron a este tipo de receptor, si tienen las propiedades para unirse a otros tipos de receptores, se va a unir. Y por eso es que vamos a ver los efectos adversos. Okay. Tiene la capacidad de unirse a otros tipos de receptor siempre y cuando la droga cumpla con las características de ese receptor. Y es lo que sucede cuando nosotros, por ejemplo, nos pasamos en la dosificación de una droga, se une a su receptor específico, pero hay otros receptores que pueden tener la complementariedad de esa droga
y se une. Y es donde vamos a ver las complicaciones o los efectos adversos, las reacciones adversas de la droga. Lo que quiere decir los tipos de enlaces, si es covalente o no es covalente, que es reversible o no reversible. Y generalmente la mayoría, acuérdate que los covalentes son los menos frecuentes, precisamente por su tipo de enlace. Va a tardar mucho para culminar su acción y el efecto farmacológico de esa droga en particular. Ok, entendí. ¿Aclarada? Ahí voy. Lo otro que quería preguntarle era de ¿a qué se refiere cuando hablamos de que hay una respuesta máxima? Te estás adelantando a las próximas clases. Te estás adelantando a las próximas clases una respuesta, o sea, siempre tiene que haber, cuando nosotros administramos una droga, tiene que haber la ventana terapéutica, lo que nosotros llamamos ventana terapéutica, porque me estás adelantando la clase, al tema número 2. La ventana terapéutica es que debe alcanzar concentraciones mínimas para poder ejercer una acción la droga y debe tener un techo, ¿ok? Si nosotros superamos ese techo, vamos a ver efectos adversos. Entonces, la respuesta máxima es ya cuando alcanza el tope, ponte, el índice, eso tiene que ver mucho con el índice terapéutico. Si el índice terapéutico de una droga es, por ejemplo, yo tengo voy a jugar entre un rango de 200 a 500 miligramos de una droga en particular. Cuando yo alcance, si de esas concentraciones alcanza buenos niveles donde me va a ocupar los receptores, voy a tener una respuesta máxima. Si yo sobrepaso ese techo, entonces voy a tener una respuesta adversa. Pero te estás adelantando a la clase, al tema 2. Te me estás adelantando al tema 2. Está bien, está bien. Entonces supongo que esto lo volvemos a conversar en el siguiente tema. Sí, es que esto es continuidad, no hemos terminado el tema 1. Pero lo que me estás preguntando es de el tema 2, que te está preguntando generalidades de farmacocinética. Estamos en farmacodinámica ahorita. Es válido, ojo, eso es muy bueno porque sé que estás estudiando. ¿Qué más? Bueno, es bueno que sigas así, es bueno. Doctora, una pregunta. ¿Los enlaces covalentes son irreversibles y los electrostáticos son los reversibles? Sí, los electrostáticos, electrostáticos, hay una gran variedad. Están las fuerzas de Van der Waals, están los hidrófobos. Si se me olvida otro por allí que ustedes deben tener eso más fresco que yo porque es bioquímica. No. Y los covalentes es porque son irreversibles. Doctora, cuando Caterina le preguntó que en los enlaces covalentes se pueden unir otros receptores, en medio de la explicación que hacía me surgió una pregunta. ¿Quiere decir que cuando se unen esos enlaces covalentes por ser fuertes otros receptores, es que cuando ocurren los efectos adversos? O sea, ¿quiere decir que la unión de esos otros receptores son los que, digamos de alguna manera, hace que existan los efectos adversos? Se te va el audio. Se te va el nombre. Se te va el audio, perdón. Ok, repito. Caterina decía que usted que si los enlaces covalentes se podría unir otros receptores, y efectivamente usted dijo que sí, y después nos explicaba que esa unión de esos otros receptores era lo que hacía que ocurrieran otros efectos adversos, o que la droga o el fármaco es así. O sea, lo que quiero que me diga si es realmente así, porque no. Pudiera ocurrir. Recuérdense que lo que pasa es que vamos a ver receptores la semana que viene. Okay. Si la droga cumple con las características para unirse al receptor, nosotros damos unas concentraciones específicas, tiene la capacidad de unir al receptor y ocurre una respuesta. Lo que quiere decir enlace covalente o no covalente es que va a ser reversible o no reversible.
pudiera unirse a otros receptores y magnificar alguna otra respuesta propia de la actividad de ese receptor. Entonces puede ser una reacción adversa. Ok, gracias, doctora. ¿Otra pregunta o lo dejamos hasta aquí? Bueno, muchachos, feliz fin de semana. Traten de leer un poquito este tema y repasen receptores, que es lo que vamos a ver la semana que viene, el martes y el miércoles. Y yo creo que ya el jueves, si Dios nos lo permite, estaremos viendo el tema número 2. ¿Ok? Cualquier duda, pueden hacérmela llegar por este medio. Y bueno, vayan estudiando. Yo me imagino que la doctora Tibisay les dijo cuáles son los libros a utilizar. En el Good Night Gitman, esta primera parte es más para muchachos de posgrado, pero ya con esta primera guía que yo le estoy dando, es mucho lo que ustedes se puedan estar ubicando. Entonces, que tengan feliz fin de semana.